El 24 de marzo de 1976 comenzaba una de las etapas más oscuras de la historia argentina. Un golpe de Estado derrocaba el gobierno constitucional de Isabel Perón, dando inicio a una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983. Censura, represión, desapariciones forzadas y el terror como forma de control marcaron la vida de millones de personas. Hoy, la memoria sigue siendo una herramienta clave para construir el presente y el futuro. Por eso en las siguientes entrevistas realizadas a Orlando Torres, Gladys Gutiérrez y Ramón Gutiérrez, reuniremos los testimonios de quienes vivieron aquellos años tan oscuros. Historias reales, en primera persona, que nos recuerdan por qué decimos nunca más. Así que los invito a escuchar, porque escuchar es también un acto de memoria. ¿Cómo vivías vos antes del golpe del 24 de marzo, durante el gobierno de Perón, Isabel? Bueno, yo en la época mía, yo era camionero, viajaba, y era una cosa que no se podía decir, viva Perón, y yo viajaba a Río Negro a cargar manzana en esa época, y no podía decir viva Perón, pero yo lo mismo decía, en una estación de servicio para cargar, para joder, si viva Perón, decía, y todos me conocían a mí, decía viva Perón. Y yo viajaba en los tiempos de los militares a São Paulo, Brasil, con manzana y traía banana, pero era una época que uno no sentía nada en esa época. ¿No te enterabas de lo que pasaba? No nos enteramos acá porque no estaba yo acá. Venía cada 15 días, me quedaba 3 días, pero no me enteraba yo lo que pasaba acá en Buenos Aires. Claro, y en Brasil no se hablaba de lo que pasaba acá. No nada, se hablaba. No se conocía nada. No se hablaba. En ese sentido no se hablaba, porque allá también era el estado militar. Había una dictadura. Era dictadura. Allá mandaba también, igual que acá, de militar. ¿Y vos te enteraste de que le habían hecho el golpe de Estado a Isabel Perón? Sí, me enteré mucho. ¿Cómo te enteraste? Y me enteré por la radio. Yo vine acá y que a veces uno se ponía a pensar, que decía qué es lo que pasaba. No era tan duro la vida como estamos pasando ahora. En esa época no se pasaba una vida tan dura. Ahora se siente más la vida dura, porque se aumentan las cosas. En ese momento no sentías tanto lo económico. Claro, no se sentía mucho la vida económica. Uno pagaba el alquiler, porque yo en ese tiempo pagaba alquiler, o no tenía dónde vivir, vivía en el camión. Y no se sentía la cosa esa. Uno alquilaba, empezaba a alquilar una pieza, un departamentito, y uno compraba casi al contado los muebles que uno cama, ropero, heladera, y no se sentía mucho el precio al mes como se pagaba. ¿Y lo que era la censura, vos la veías? Que capaz, además de no poder mencionar a Perón, no sé, en los medios, ¿veías que algo cambiaba o no te enterabas tampoco? Tampoco no se enteraba. Nada de eso. Bien. Y bueno, hablando ya de lo que sería el retorno a la democracia, cuando sería después del Malvinas, de la guerra, ¿vos cómo lo sentiste cuando se fue? Y bueno, yo cuando estaba en la guerra, cuando empezaba la guerra, era un lugar que como yo era camionero, yo andaba en el camión, te agarraba el ejército a los camiones que teníamos cámaras frigoríficas,
cámara frigorífica, ¿viste? Sí, Que llevaba cosas frías. Y si llevaba algún camión que enganchaba, se llevaba cosas, mercadería para la guerra, como sea al sur, a Comodoro, Río Gallego, toda esa cosa. te agarraban para que vos transportes. Claro, para transportar. Y te pagaban todo el combustible, ¿cómo se llama? Te daban una tarjeta para echar combustible al camión. Claro. Después ya te largaban, ¿viste? Eso ya. Pero era una vida que sabíamos pasar todo, como en Brasil se escuchaba de la guerra acá en Argentina. Eso sí se dio a conocer más. Uh-huh. Y cuando se fueron los militares, ¿vos te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Cuando se volvió, pudiste volver a votar. Y cuando se volvió a votar, después ya vino la democracia, Claro. que vino Alfonsín. En el tiempo de la democracia, el primero que vino Alfonsín, acá. Y de ahí ya se empezó a caer la Argentina ya. Claro, se empezaron a ver los efectos. Y ya exactamente, ya se empezó a caer en la Argentina la democracia. En el tiempo de Alfonsín, era una época muy dura, se notaba mucho la crisis. La crisis, ¿viste? Porque hoy compraba un kilo de azúcar, valía $1, mañana valía $1.20. Claro, la inestabilidad se veía mucho. Claro, se veía mucho. Compraba un kilo de papa que valía $10, mañana valía 15, y así era la vida. Y de Alfonsín salió antes, después vino Menem. Sí. Menem vino acá y entonces ya era otra vida ya. Había más estabilidad. Claro, ya había otra estabilidad, que ya pudimos vivir más una cosa mejor ya. Yo por lo menos lo que yo veía, porque yo no paraba, yo no vivía casi. Como yo era viajante, no notaba mucho la cosa. Claro. ¿Y qué sentiste al volver a votar después de tanto tiempo? ¿Y qué sentí? No sentí casi nada porque como yo era en un tiempo, yo era de niñez ya era peronista yo, porque yo me crié en un hogar escuela de Evita, de Perón, en esa época, y lo sentía Perón, Evita, Perón, porque en el tiempo de la niñez uno se daba cuenta que te daba lo que él te brindaba, la ayuda social. Claro, te daban libros, cuadernos, delantal, escuela te daban, ¿viste? Claro. Escuela te daban. ¿Pero votaste a Perón en el 73? Sí, en el tiempo votaba en Perón. En ese tiempo ya sí. Sí, en el tiempo se votaba Perón, porque ya era dos políticas, era Perón y radicales, Claro. era dos políticas. Hoy en el día, como la Argentina, son todo esto lo que estamos ahora viviendo eso, esas políticas nuevas, inventadas, porque son todas estas políticas inventadas, ¿me entendés? Sí. Que como yo no sé nada, no sé el nombre de qué política es. Yo lo único que conozco la política es Perón y Radical. Claro, los más antiguos. Sí, esa es la única. Los que prevalecieron. Y después de esto, lo que estamos actualmente viviendo de las políticas nuevas, son todo mafia.